La fotografía. Vamos a hablar brevemente sobre la fotografía, sobre algunas cuestiones principales, importantes a destacar. Vamos a hacer un contraste entre la fotografía tradicional y la fotografía digital. Antiguamente, porque ya es una cosa que está prácticamente extinta, la fotografía se realizaba de manera analógica utilizando rollos de película, rollos de fotos como los que ven ahí en la imagen. Por lo tanto, nosotros teníamos que, para obtener una imagen, realizar un proceso que era el proceso del revelado y el proceso de copiado. O sea, un proceso manual que se realizaba en las casas de fotografía. Por supuesto que si uno tenía los conocimientos y el equipo lo podía hacer en casa, pero por lo general la gente llevaba a las casas de fotografía para poder obtener las fotos de sus vacaciones o de su fiesta. Teníamos un rollito como el que ven ahí que tenía entre 24 y 36 fotos que uno sacaba, tenía que cuidarlo de la luz para que no se velara y lo llevaba a revelar y próximamente a copiar, que era el proceso en el que teníamos las fotos en el tamaño que habíamos elegido. Por supuesto eso fue cambiando y se empezó a utilizar las cámaras digitales que todos hoy usamos, y en realidad hoy lo que más se usa son los celulares, ¿no? Que tienen cámara, pero siguen existiendo por supuesto las cámaras fotográficas por su profesionalidad o por su definición, por sus posibilidades, pero el común de la gente ya no tiene una cámara hogareña para sacar fotos, sino que lo ha reemplazado con un celular, un smartphone. La fotografía tradicional, nosotros teníamos como resultado un papel impreso, ¿sí? Un papel revelado, copiado, y la fotografía digital como producto de nuestra fotografía tenemos un archivo informático. Por supuesto, el archivo informático tiene un montón de ventajas con respecto a la forma analógica. Imagínense que antes uno se iba de vacaciones y se llevaba algunos rollos de fotos, los más aficionados a la fotografía. Se llevaban 2-3 rollos para sacar en unas vacaciones. Imagínense que si tenía 36 fotos, no llegábamos ni a 100 fotos en todas unas vacaciones. En cambio hoy, con la posibilidad de la fotografía digital, uno va 5 minutos a la plaza y se viene con 200 fotos, ¿no? Es una locura la cantidad de fotos que podemos sacar. Y eso tiene una ventaja y una desventaja. Por un lado, la ventaja de que tenemos la capacidad prácticamente infinita de prueba y error, la inmediatez de poder ver la foto, cosa que antes no podíamos hacer hasta que no la lleváramos a revelar, y por ahí pasaban semanas o meses hasta que llegábamos a esa instancia y ya no podíamos volver a repetir la toma. En cambio ahora, si salió mal, se vuelve a sacar y se vuelve a sacar hasta que salga bien. Otra cuestión era el costo. Hoy por hoy uno saca fotos de manera gratuita prácticamente. Por supuesto tenemos que tener el equipo, pero eso siempre fue en ambos casos. En cambio antes, cada rollo que uno, primero que había que comprarlo y después que había que invertir en revelar y copiar. Muchas veces uno sacaba fotos que después no tenía la plata para ir a hacer la copia y el revelado. También había que invertir en algún álbum o en algo donde preservar esas fotos. Entonces era toda una inversión poder sacar algunas fotos. Entonces tenemos como ventajas la cantidad de fotos, el costo de las mismas, la inmediatez del resultado, la inmediatez de poder rehacer la toma, incluso hasta una cuestión de espacio. Nosotros tenemos en una tarjeta que es mínimo tamaño un montón de fotos. Antes teníamos que tener los rollos, después el resultado teníamos los negativos para poder hacer copias de vuelta, papel, álbumes, un montón de espacio para almacenar nuestras fotografías. E incluso hoy tenemos la posibilidad de que a través de nuestros dispositivos podemos pasarlo a una computadora, a un celular inmediatamente, enviarlos, ¿sí? Antes con suerte podíamos escanearlos y mandarlos, pero no de manera inmediata.
Vamos a ver ahora un pequeño fragmento del documental que vimos al principio que habla sobre la cámara oscura o la caja oscura, que es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Como vieron en el documental, la cámara oscura se puede construir muy fácilmente, solamente necesitamos un cuarto, un espacio cerrado que esté completamente a oscuras y un orificio en un lugar por el cual va a penetrar la luz. ¿Cuál era el efecto que se generaba en lo que ustedes vieron en el documental? Es que esa imagen que se proyecta desde afuera a través de los rayos de luz se va a ver, pero se va a ver invertida. Como ven acá en el gráfico, la imagen que penetra, ¿sí? ¿Penetra por qué? Por los rayos de luz. Nosotros vimos en color que el color que vemos en realidad son los rayos reflejados. Entonces, si esos rayos reflejados los puede percibir el ojo, también pueden viajar y penetrar por el agujero para después reconstruir la imagen en el lado inverso o opuesto al orificio, ¿no? Fíjense que este sistema se conocía hace mucho tiempo. Incluso hay artistas como Canaletto que en el pasado conocían este fenómeno físico y desarrollaron algunos instrumentos para usarlos a su favor. Esta caja oscura que ven acá, esta cámara oscura, ya existía hace varios siglos atrás. Y fíjense que lo que hicieron para recomponer la imagen fue agregarle un espejo. Este elemento lo ponían, por ejemplo, en una ventana. Entonces los rayos de luz entraban ahí y se reflejaban en una superficie traslúcida, como podría ser un espejo esmerilado, un espejo, que ahí podían poner un papel y copiar la forma que se reflejaba en ella. Entonces de esa manera un artista podía obtener una especie de foto, ¿sí?, que ellos calcaban para poder después pasarla a un cuadro y hacer una obra de arte. Por supuesto después tenían que pintarla, pero este elemento les permitía encuadrar y transferir la sensación de perspectiva mucho más fácil que hacerlo con el ojo, hacerlo a mano. Imagínense que uno cuando mira un paisaje o mira una escena determinada, lo que está haciendo es mirar con un ángulo mucho más grande de lo que después podemos volcar en un cuadro. Entonces ese trabajo de enmarcar o reencuadrar o generar un encuadre muchas veces es una dificultad en la que se enfrentan los artistas. En cambio, con este elemento, con este artefacto, podían solucionarlo fácilmente. Hoy por hoy nosotros este trabajo lo hacemos muy fácil, ya que tenemos la cámara de fotos, sacamos una foto y ya tenemos encuadrado nuestro trabajo. Incluso aún después de haberla sacado podemos reencuadrarla, y eso lo trasladamos al soporte donde vamos a hacer el dibujo o la pintura. En cambio, en ese momento todavía no tenían la forma de poder fijar esa luz que entraba, no podían capturarla. Por eso en el capítulo que ustedes ven del documental se llama Fijando las sombras, porque lo que están haciendo esa cámara que fija la luz y las sombras, que está capturando la luz y las sombras, logran a través de un sistema que ya vamos a explicar cómo capturar y fijar eso en un elemento, que va a ser la película, ¿no? Pero hasta ese momento no sabían cómo. Fíjense estos cuadros de Canaletto, que es el artista que yo les decía que usaba el instrumento que veíamos recién, cómo él pudo capturar y transmitir perfectamente estos paisajes de Venecia con esa exactitud, ¿sí?, como si estuviera realmente viendo una foto. ¿Por qué? Porque él lo hacía capturándolo con ese instrumento que vimos antes, ¿no? Era una precisión increíble la que podía lograr, y sobre todo una precisión en la perspectiva y en las proporciones de los elementos. Fíjense, acá hay otro. Por supuesto, después tenemos que considerar la destreza que tenía de pintar todo esto, ¿no? Porque en una fotografía nos quedan los colores y las luces inmóviles. En cambio acá él, en la observación, por supuesto, esto iba cambiando constantemente. Tenía que poder capturar todo eso, aunque tuviera el elemento
a su favor, el instrumento a su favor, las cosas se movían, las cosas cambiaban de color, el tiempo iba pasando. Bueno, los aluros de plata que ven acá no son ni más ni menos que el producto o el material que encuentran los hermanos Daguerre al principio de 1800 para poder capturar esa luz que ingresaba por la cámara. ¿Cómo lo capturan? La plata tiene una característica que frente a la luz se pone negra. ¿Sí? Ustedes lo habrán comprobado con cadenitas, con elementos de plata que con el tiempo se van poniendo oscuras y hay que limpiarlas para que retome su color. Pero si esto lo llevamos a una emulsión con pequeñas partes de plata, estos aluros muy pequeñas, esa emulsión se vuelve mucho más sensible, entonces puede reaccionar a una velocidad mayor. Imagínense que no podemos estar años para tomar una fotografía. Incluso las primeras películas tardaban unos cuantos minutos en obtener la foto. Por eso cuando vemos una foto antigua es muy probable que veamos algún movimiento, sobre todo cuando lo vemos en pequeños, en los niños, que no se pueden quedar tanto tiempo quietos, van a salir movidos. Y por eso también las fotos antiguas, los personajes a los cuales se les sacaba fotos se ven en posiciones muy estáticas, muy quietos, no sonríen, porque tenían que estar mucho tiempo frente al camarógrafo o al fotógrafo expuestos para que la foto salga correctamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? La luz entra por el lente de la cámara, impacta sobre estos aluros de plata y donde impacta la luz se van a poner oscuros los granitos de la plata, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La foto va a quedar invertida porque donde hay luz en realidad se va a ver negro y donde está negro va a quedar sin afectar. Este es el proceso del revelado. Había que lograr que esos granitos de aluros de plata no sigan alterándose en la luz. Por eso es que este proceso después se llevaba a un cuarto oscuro donde la luz no la podía seguir alterando a la imagen. Se procedía a aplicarle unos ciertos químicos que generaban que esta emulsión no siguiera actuando y generaban un producto que era el negativo. Una vez que teníamos el negativo había que generar el proceso de copiado, que era volver a hacer el mismo proceso pero ahora invirtiendo la imagen nuevamente para positivarla, o sea, convertir un negativo en positivo y tener una foto adecuada. Acá pueden ver en la imagen que estoy poniendo cómo era este proceso. Entonces, primero se saca la foto, la luz altera los aluros de plata, tenemos que proceder al revelado de la imagen, a que se revele, que aparezca la imagen, lavando los aluros que no fueron alterados por la luz, y después hacer el proceso de copiado con una película y con un papel sensible que va a funcionar como funcionó de la misma manera el rollo de la película, ¿no? A través de una máquina copiadora que funciona como los rayos de luz que se van a proyectar en el papel sensible. Y después de vuelta se vuelve a revelar y, como habrán visto en muchas películas, se colgaban los papelitos ya lavados esperando a que se sequen. Ahí ya teníamos la fotografía en el papel. Las cámaras reflex, mal llamadas cámaras profesionales, aparecen para solucionar un problema que tenían las cámaras hogareñas, que por ahí conocerán de sus padres o alguna vieja que puedan llegar a tener en sus casas, las cámaras Pocket, que tenían un problema que era el error de paralaje. El error de paralaje consistía en que la fotografía se obtenía desde un lugar distinto desde donde uno miraba. ¿Sí? Nosotros teníamos el visor y el objetivo, el lente, estaba en otro lugar. Entonces esos dos ángulos no coincidían y hacían que cuando uno sacaba una foto, si estaba muy cerca del objetivo,
pudiera sufrir algún problema de encuadre. Por ahí se le cortaba la cabeza a una persona o salía fuera de cuadro. Entonces las cámaras reflex solucionaban ese problema. ¿Por qué? Porque lo mismo que entraba por el lente, por el objetivo, se reflejaban en un espejo, después en unos prismas, y nosotros por el visor veíamos exactamente lo mismo. O sea, era lo mismo que estaba ingresando por el lente, la misma luz. Por eso se llaman reflex, porque se reflejaba y nosotros podíamos ver. Cuando apretamos el disparador, hoy en día todavía sigue funcionando así, ese espejo se levantaba, dejábamos de ver, y ese es el ruidito que se escucha por lo general en estas cámaras, ese clic que hace el espejo al pegar arriba cuando se levanta. Entonces, como ven acá en el gráfico, la luz pasa de manera recta e impacta en el sensor. Antes en ese lugar estaba el rollo de película y ahí es donde obteníamos nuestra foto. Nuestra cámara, para poder generar la fotografía, tiene que poder regular la entrada de luz. La entrada de luz la va a regular a través de dos elementos fundamentales. Uno es el diafragma, que es una apertura que nosotros tenemos por lo general en el lente, en el objetivo, que como ven ahí son varias laminillas que se van abriendo, se van cerrando, permitiendo mayor o menor entrada de luz. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, ¿para qué voy a querer cerrar? Bueno, es que a veces hay mucha luz y no queremos que nuestra foto salga quemada, por ejemplo, o queremos generar un efecto que ya vamos a ver que se llama profundidad de campo. Entonces por eso queremos cerrar o abrir el diafragma. El diafragma tiene una nomenclatura que, como ven acá en el gráfico, a mayor apertura de diafragma el número es más pequeño, como está a la derecha. 1.8 es un diafragma muy abierto. En cambio, un diafragma 22 o F22 como se lo conoce en fotografía, es un diafragma muy cerrado, con todas sus variaciones intermedias. Ese número lo pueden encontrar en el mismo objetivo, como ustedes van a ver ahí, en el gráfico, que hay un anillo en el que se puede observar eso, dependiendo de la cámara, por supuesto, ya que en algunas no lo tienen en el lente. La cantidad de luz, como les dije, se puede regular a través de la apertura del diafragma, pero también a través de el tiempo que está abierto el lente y va ingresando luz. Eso quiere decir que nosotros la podemos regular, la entrada de luz, también a través del tiempo que esté ingresando luz. A eso se lo llama tiempo de exposición. Si nosotros tenemos un diafragma muy abierto, por ahí tenemos que tener menos tiempo el sensor expuesto a la luz. En cambio, si vamos cerrando el diafragma, vamos a necesitar, para que entre la misma cantidad de luz, más tiempo. Abro el diafragma y menos tiempo. Cierro el diafragma y necesito más tiempo. Esto imagínenselo que es como una canilla. Si yo tengo que llenar un balde, puedo abrir la canilla totalmente para que salga mucha agua. Y entonces en, supongamos, un segundo voy a llenar el balde. Ahora, si yo empiezo a cerrar la canilla, va a tirar menos agua, va a salir menos agua. Entonces el balde se va a llenar en más tiempo. Bueno, esto es igual. La profundidad de campo también está determinada por la apertura del diafragma. ¿Y qué es la profundidad de campo? Son los elementos que aparecen en foco y fuera de foco. A mayor apertura de diafragma vamos a tener una figura enfocada, por ejemplo, pero todo el fondo desenfocado. Menos elementos van a aparecer en foco. Incluso por ahí ni siquiera aparece todo nuestro objetivo enfocado, sino que simplemente aparecen unos centímetros en foco y todo el resto desenfocado. Si nosotros queremos que cada vez más cosas aparezcan enfocados, por ejemplo, que aparezca nuestro objeto y el paisaje o todo el fondo enfocado, tenemos que cerrar nuestro diafragma para que eso suceda. No vamos a explicar cuáles son las cuestiones físicas que provocan este efecto, pero supongo que ustedes entienden esto que les estoy explicando, ¿no? E incluso los teléfonos nuevos hoy por hoy tienen un efecto de retrato que simula
esto de la profundidad de campo desenfocando el fondo y dejando enfocada la figura en cuestión. La velocidad de obturación, que es el tiempo que entra la luz, va a generar diferentes efectos. Si nosotros tenemos una velocidad de obturación lenta, el tiempo que está abierto nuestro objetivo capturando luz va a ser más alto, va a ser más largo, durante más tiempo. Entonces, si ese objeto se mueve, va a salir con este recorrido como lo pasa acá en la fotografía de la izquierda. Se va a ver movida la foto. En cambio, si nuestra velocidad de obturación es rápida, ese instante va a ser capturado sin capturar el movimiento. Porque lo que captura la cámara en realidad es luz, ¿sí? Es luz y sombras. Entonces, si lo hace por menos tiempo, va a quedar congelado. Si lo hace por más tiempo, va a capturar todo ese trayecto que tiene la luz. Esto lo van a notar sobre todo cuando ustedes pongan en modos automáticos para capturas de poca luz. La cámara automáticamente, ¿qué va a hacer? Va a poner velocidad de obturación lenta. Por eso es que cuando uno saca fotos en condiciones de luz escasas, es que hay que usar un trípode porque va a tener una velocidad de obturación lenta y va a tener el riesgo de que salga movida la foto, ¿sí? Esta es una foto muy tradicional en la que también se utiliza esto de la velocidad de obturación lenta. Entonces se puede capturar las luces de los autos, incluso los autos ni se llegan a ver, salvo los que están estáticos, y solamente se ve el recorrido de la luz. Esta es otra foto de ejemplo que saqué yo una vez en la playa y en la que se ve una tormenta a lo lejos. ¿Qué hice yo para poder sacar esta foto? Bueno, realmente en ese momento no se veía nada en la playa, era completamente oscuro. Sin embargo, ustedes pueden ver que se observa el mar, que se observa como si hubiera una gran luna reflejándose, y sin embargo era imposible de ver, tuve que estar con linterna. Y también era imposible poder capturar un rayo, o sea, ganarle al rayo. Entonces lo que hice fue poner un trípode, abrir la velocidad de exposición durante varios minutos, apuntando hacia donde estaba la tormenta, y por supuesto en algún momento capturó este rayo entre las nubes. Y de a poquito fue capturando la luz que había en el ambiente, porque aunque esté nublado siempre hay un poquito de luz, aunque nuestros ojos no lo perciban, y por eso se fue acumulando y parece que el mar estaba completamente iluminado. Como ven, el mar también se ve movido. ¿Por qué? Porque obviamente con el oleaje se iba moviendo y la cámara iba capturando todos esos movimientos. Este también es un ejemplo clásico para poder entender esto que estamos hablando de la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. ¿Qué les pasó a ustedes siempre que quisieron sacar una foto a la luna? ¿No les salió como si fuera un foquito o les salió toda quemada? Bueno, no es porque no tuvieran un buen lente, un buen zoom, ¿sí? Que por supuesto hay que tenerlo para poder llegar a acercarse a la luna, pero una de las cosas que necesitamos tener más que nada en nuestra cámara es la posibilidad de cerrar nuestro diafragma. ¿Por qué? Porque nuestra luna es una fuente de luz. Entonces, al tener mucha iluminación, nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar la apertura de luz de nuestra cámara. ¿Para qué? Para que ingrese menos y no se queme. Entonces, de esa manera pude sacar esta foto observando las variaciones de luz en la luna, que se viera el detalle y que se viera no como un foquito, sino como lo que es. Nuestro ojo, cuando nosotros miramos a lugares que tienen mucha luz o poca luz, se abre, ¿sí?, nuestro iris para poder permitir la entrada de luz o cerrar para que no entre tanta, y ajustar la imagen y que la veamos bien. Bien, los objetivos o lentes también son muy importantes porque de acuerdo a sus capacidades nos van a permitir diferentes efectos estéticos. Como ven acá en la fotografía, cada lente tiene un numerito al costado. Fíjense que hay uno que dice 45-200, 100-300, 14-140 y hay algunos que tienen un solo número.
o 45, 20. Esos son lentes fijos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un ángulo de toma determinado y que no se puede hacer zoom. Los otros, en cambio, tienen diferentes amplitudes, entonces se puede ir desde un ángulo más abierto a un ángulo más cerrado para hacer zoom. Vamos a ejemplificar esto que estoy explicando. Un ángulo de toma bien abierto son los famosos ojos de pez, como las cámaras GoPro, que pueden llegar a los 180 grados, pero eso hace que la fotografía salga deforme, que salga encorvada, los ángulos, por ejemplo en las habitaciones o en los edificios se vean doblados. Sirve mucho para paisajes, para panorámicas, ¿sí? Para tener mayor amplitud de toma. O para lugares muy cerrados también en los que necesitamos ingresar y poder sacar a un ambiente aunque no tengamos un ángulo bueno de toma. El gran angular está entre los 110 y 60 grados, ¿sí? Es también un gran ángulo de toma, pero no llega al ojo de pez, ¿sí? El ojo de pez ya es muy deforme. Después tenemos un ángulo estándar, que es estándar porque se asemeja a la visión humana, que va entre 60 y 25 grados. Después tenemos un telecorto. Los teleobjetivo y super teleobjetivo, como tiene la palabra tele, significa que es distancia. O sea, ya ahí estamos hablando de zoom. Eso nos sirve para sacar objetos a la distancia, para, como dice ahí, para hacer ciclismo, vida salvaje. Y los super teleobjetivos son los que vemos en las canchas de fútbol, por ejemplo, para sacar de muy lejos, que son unos objetivos larguísimos que parecen como unos cañones, para sacarle a la vida salvaje, ¿no? Desde animales pequeños, desde muy lejos, porque no podemos acercarnos, para documentales, para deportes, etc. Vamos a ver los ejemplos de una imagen sacada con diferentes objetivos. La primera a la izquierda con un 18 milímetros van a ver que es una foto más panorámica por el ángulo. Entran muchos más objetos, por supuesto, desde más lejos. En cuanto nos vamos acercando, el 50 milímetros, que es el normal, van a ver que está el ojito indicándonos que es como vemos nosotros. Después tenemos un telecorto y fíjense cómo la imagen cada vez se va acercando más, se va acercando más. Un tele largo, ¿sí? Y un super tele, que la imagen empieza a perder perspectiva, se empieza a ver cada vez más chata porque el ángulo de toma se acorta y se empiezan a superponer los elementos. Acá tenemos otro ejemplo en que se ve una casa desde muy lejos y a medida que vamos sumando milímetros al objetivo se va acortando el ángulo de toma y podemos obtener detalles de distancias muy largas.